la Organización Mundial de la Salud decretó 2 días antes de que el presidente dijera 2 días antes que ya estábamos en fase 2 de manera oficial. Y es a lo que voy. La sociedad mexicana una semana antes, 2 días antes, y hasta que ya fue muy grande la presión es cuando el gobierno federal, desde mi perspectiva, es cuando dice ya, fase 2. Yo aquí haría una anotación, Jair, si me lo permites, disculpa que te interrumpa, No. Pero hay una situación. A lo largo del año completo que han tenido, bueno, ya son algunos meses más, de gobierno, esta administración, ha sido reiterativo el tema en el que se miente, deliberadamente, y se desmiente el mismo gobierno de modo de las publicaciones oficiales que hace. En diferentes temas lo hemos visto. Los comentarios o los posicionamientos que hace el presidente con respecto a algún tema, seguridad, salud, economía, hacen contraste con las cifras oficiales que su gobierno emite a través de su comunicación oficial. Entonces nos ha generado esta incertidumbre del realmente nos está hablando con la verdad del gobierno federal, realmente tiene la información necesaria para tomar estas decisiones del gobierno. El antecedente que tenemos es que no, que hay muchas contradicciones entre ellos mismos, por lo que nos deja esa zozobra, esa duda de realmente vamos por ahí, por qué se están tomando estas decisiones, realmente lo que nos está compartiendo el gobierno federal es real, porque la sociedad lo ve de una manera muy distinta en reiteradas ocasiones. Y es algo que me parece que hay que enfatizar. Estas son consecuencias de tener un gobierno de una sola persona. Desgraciadamente, el gabinete del presidente no tiene las consideraciones como para salir a decir algo sin temor a una represalia por parte del propio presidente. Tiene que ser un subsecretario de salud quien antes de declarar esta fase primero le tira sus guayabazos buscando aprobación del propio presidente. No vemos unas estrategias articuladas de la secretaria de Economía, es decir, vemos que el gobierno está centralizado en una persona que es Andrés Manuel López Obrador, y que si él no reconoce una etapa, entonces no sucede, y entonces nos da la impresión de que, como ya lo decíamos, no es que tengan datos, no los tienen. No, y que ni siquiera hay la capacidad de ponerse de acuerdo entre la misma corriente política, digamos. O sea, es decir, a ver, el mismo día que Andrés Manuel estaba en Oaxaca diciendo que él nos avisaba que todavía siguiéramos abrazándonos y que siguiéramos nosotros saliendo a restaurantes, ese mismo día la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentaba que habría que restringir. Entonces, ¿a quién le cree el ciudadano? Ya ni siquiera nos vayamos a un tema de que el presidente dice una cosa y los gobernadores de oposición dicen otra. No, la misma corriente política está dando mensajes encontrados. Ahora, no, y olvidando lo que dice uno, porque al día siguiente López Obrador llega en la mañanera y se reúnen 114 personas en su comunidad cuando se había prohibido un evento en la Ciudad de México de más de 50 personas. O sea, literalmente está desacatando una indicación que su jefa de gobierno, porque él reside en la Ciudad de México, le dio a los habitantes de la Ciudad de México. El presidente se la pasa por donde le alcanza y lo ignora completamente. Y como el presidente es hoy por hoy, digamos, el todopoderoso de México, pues no hay quien de su mismo partido, quien con poder de decisión le lleve la contraria. Ni el mismo subsecretario de Salud, que yo considero una persona capaz, un tecnócrata en la expresión de la palabra y una persona muy transparente. Decía Broso en su último video que se le nota que no quiere decir ciertas cosas. Sí, no es un personaje político, pero pues ya está inmerso en... Sí, y las cámaras son cabronas, como decía Broso, o sea, se te ve, güey. O sea, cuando dices concentraciones de más de 5,000 personas, se veía que él no quería decirlo, pues hay una expresión corporal. Ahora bien, yo quiero dar 2 anotaciones nada más. En México, una de las primeras causas de fallecimiento es la diabetes. ¿Y por qué doy este dato? Extraoficialmente, los medios de comunicación nos informan que de los 4 fallecidos al día de hoy en el país, de los 6 fallecidos en el país, 4 eran diabéticos. Y en México tenemos un gran porcentaje. Se estima que alrededor de 4 millones de mexas están diagnosticados con diabetes. ¿Y cuántos no están diagnosticados? ¿Cuántos, como el mismo coronavirus? ¿Cuánta gente no sabe que tiene la enfermedad? Ese es un dato, yo creo, importante para la reflexión. Dentro del mismo grupo vulnerable estamos viendo que hay un grupo más vulnerable todavía, en donde yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado. Ahora, imagínate un adulto mayor y diabético. Y con obesidad también creo que es una de las cuestiones que pueden agravarlo. Y se atañe todavía el tema de la hipertensión arterial, el tabaquismo, un alto índice de enfermedades respiratorias. Decía el presidente de la República, estamos listos para enfrentar el coronavirus. Caray, se te rompe una
una pierna y no están listos para te ponen un curita. Otro tema. Otro tema importante, yo creo, se está viendo un desfase, por decirlo menos, inexactitud en las cifras oficiales. Así como el presidente tiene sus datos, hoy en día hemos visto que en este caso en concreto del coronavirus, los gobernadores están empezando a tener otros datos. Por ejemplo, en Baja California se reportan 14 casos por parte del gobierno del estado y oficialmente reconocen 13. Digamos que la diferencia no es tan grande, puede ser un tema cronológico, pero en Jalisco, por ejemplo, el gobierno del estado tiene 49 casos identificados y la Secretaría, dentro de los 400 y fracción que tenemos, solo 45 se reconocen en Jalisco. Tampoco es tan grande, pero por ejemplo vámonos a Puebla, un estado gobernado por Morena, reconoce 30 casos de coronavirus, nada más en Puebla. Es que ya deben ser muy ricos. Pero bueno, es que ¿qué podemos esperar de un No, espérense, pero gobierno federal reconoce 17 de los 30. Es decir, ni entre la misma corriente política se ponen de acuerdo. Ahora, gobierno federal dice que hay 405. ¿Cuántos realmente están ya diagnosticados que no están en esa cifra de los 405? ¿Otros datos? ¿Estamos hablando otra vez de otros datos? Caray, y todavía faltan los que tienen la enfermedad o el virus y no han sido diagnosticados todavía. Estos datos que estoy dando los da en la mañana Grupo Imagen a través de el noticiario de Pisa y Corre de Nacho Lozano, con números extraídos de las secretarías de salud de cada uno de los estados. En el caso de Querétaro, los 16 que tenemos reportados son los que se reportan a la Secretaría de pues que aquí en Querétaro puede coincidir también la intención de nuestro gobierno, disculpen que sea tan reiterativo con esto, pero llama mucho la atención, de si gobierno federal le dice a Querétaro, no, aquí en Querétaro no pasa nada, nuestro gobierno va a decir lo mismo, no. ¿Y qué podemos esperar de gobernadores, precisamente hablando del tema de Puebla, cuando el gobernador Barbosa dice que los pobres son inmunes al coronavirus y que asegura que los contagios se dan entre gente rica y acomodada? Ahora, que esta gente no se da cuenta de la magnitud del problema, o sea... Yo creo que no, Jair. Yo me he tenido una mala experiencia en redes todo el tiempo que hemos estado pues analizando en diferentes formas o diferentes plataformas esta información, que todavía hay muchas personas, o hay una gran cantidad de personas que le creen al presidente o que todavía exageran un poco más, le ponen un poquito de su cosecha y dicen que eso no existe, ¿no? Que es algo del borolas y que no se van a contagiar nunca y que, bueno, o sea, creen que es un chiste, ¿no? Un mito urbano esta cuestión. Y creo que es un problema porque en determinado caso estas personas con esta consideración en determinado caso llegan a estar contagiadas en un ejercicio de su ignorancia o de sus ganas de seguir haciendo su vida normal, pues pueden empezar a contagiar exponencialmente a personas con las que estén conviviendo y esto puede salir de las manos. No, y se da precisamente lo que se está advirtiendo ya pasando la etapa 2, que empiecen a aumentar exponencialmente, justamente lo decías, los casos de un día a otro. Es decir, hoy en día tenemos 200, 400 en el caso de México y mañana podemos tener 1500. Ahora, el tema de las pruebas. Yo creo que es fundamental que se considere hacer muchísimas más pruebas. Si bien es cierto que no nada más por tener la duda de que, ay, me duele un poquito la garganta. Pues sí, cabrón, pero ayer te echaste 10 whiskies. O sea, vaya, eso es lo que hay que empezar a diferenciar, porque luego el mexicano es muy cabrón en ese sentido, cabrón. Que nada más tengo la duda y me hago la prueba hoy, y si pasado mañana vuelvo a tener la duda, me vuelvo a hacer la prueba. Pero tampoco podemos caer en el entendido de que se estén aplicando la cantidad risoria de pruebas que se están aplicando hoy en día. ¿Por qué? Porque entonces parece que lo que se quiere por parte del gobierno es no hacer pruebas para no darnos cuenta o para no elevar el número de infectados, cuando lo que recomienda la OMS y lo que recomiendan los otros países que han tenido la experiencia es hagan la mayor cantidad de pruebas posibles, porque solo conociendo el escenario en el que estás vas a poder tener una capacidad de reacción, ¿no? Pues que ha sido muy torpe también el sector salud en ese tema de la verificación o de la facultad de la iniciativa privada, los laboratorios de distintas entidades federativas, o tanto públicos como privados, llevar a cabo el examen. Solamente hay 2, hasta donde entiendo el día de hoy, hospitales autorizados por el gobierno para llevar esta prueba, y bueno, es una lana la que te gastas, ¿no? En la verificación.